El presente estudio se enmarca dentro del proyecto Fondesit Más que gritos y susurros, voces de la música popular en Chile, de la investigadora Laura Jordán, y pretende establecer, a través del proyecto Paz Miranda, un acercamiento preliminar a las músicas fusión desarrolladas en la ciudad de Viña del Mar y Valparaíso. Para contextualizar la investigación, vemos que diversos géneros musicales se encuentran bajo el alero del apellido fusión. Este concepto está siendo profundamente cuestionado y redefinido por parte de la musicología latinoamericana actual. Por esto resulta de interés preguntarnos qué características, tanto sonoras como de producción, distribución, etc., comparten las musicalidades contemporáneas denominadas de fusión. Por otro lado, encontramos una falta de bibliografía en torno a la escena musical actual de la zona de Valparaíso y a la música independiente. Doble omisión ha sufrido las figuras femeninas del ámbito, ya que históricamente se han desplazado e invisibilizado su trabajo por parte de colegas, de la crítica y de la historiografía tradicional. Entonces, nos pareció necesario investigar artistas femeninas de la escena actual que definen sus músicas como de fusión o son definidas así por otras personas. La figura de la cantautora Paz Miranda articula las problemáticas que se plantearon, situándose su proyecto en la escena musical de la región de Valparaíso, bajo la categoría de música independiente, cultivando géneros como el jazz, la música latinoamericana y el pop, y la especialidad en canto popular. Al explorar la bibliografía para hacer un estado del arte, nos encontramos con un artículo que nos fue de significativa utilidad al analizar las dinámicas sociales del proyecto Paz Miranda, titulado Amiguismo, Capitalism, Sociality and the Sustainability of Indie Music in Santiago, Chile, de Shannon Garland. En él, la autora expone que los involucrados en el mundo indie santiaguino suelen tener roles intercambiables y formar círculos cerrados, es decir, los músicos, quienes manejan los espacios donde se presentan las agrupaciones, quienes atienden a estos eventos y quienes escriben sobre estas músicas son las mismas personas. A su vez, expone que estas músicas se producen a través de favores interpersonales. Garland también señala que en la ideología moderna capitalista prima un intercambio impersonal entre quien produce y los consumidores anónimos. Las prácticas económicas y sociales de la escena independiente musical de Santiago desafiarían esta ideología, pues se centran en un intercambio cara a cara. Además, destaca que estas prácticas son componentes importantes en el disfrute y la valoración del fenómeno indie para sus participantes. Respecto al marco teórico conceptual, aparece como central el concepto de fusión, asociándose principalmente a la música popular y a la música de tradición folclórica. En este sentido, consideramos las músicas de fusión que se entienden de manera general como la combinación entre dos o más géneros musicales diferentes, predominando el jazz como característica sonora común a estas músicas. Sin embargo, revisamos algunas posturas académicas que discuten y problematizan lo anterior. Por ejemplo, Álvaro Menantó expresa que en Chile se produce un giro en la fusión musical donde se incorporan elementos provenientes de la música tradicional, la música altiplánica y la música mapuche. Además, comenta que existen 5 fusiones de distintos ejes, desde el jazz, el rock, la música docta, la música de raíz folclórica y latinoamericana, y desde el pop. Por lo mismo, Menantó señala que el desarrollo de la música fusión en este país no emerge necesariamente desde y para el jazz, sino que combinando prácticas extranjeras con su propia tradición folclórica y popular urbana, donde el jazz se transforma en un recurso y no en un género necesario para la fusión musical. Por su lado, Berenice Corti, en su investigación sobre jazz argentino, estudia sobre la genealogía del jazz, estableciendo que sus orígenes son complejos y abarcan zonas del Caribe, lo cual desafía la mirada hegemónica norteamericana, donde el género de jazz fusión sería la mezcla entre el jazz americano y los colores locales. Esto determina que la fusión se realiza desde un centro global en el que converge la música de la otredad. Y por último, Ana María Ochoa y Carolina Botero, basadas en un trabajo de campo enfocado en músicos que realizan sus propias prácticas de producción musical y circulación en Colombia, proponen la necesidad de entender el estudio de las músicas fusión más allá de lo sonoro,
abordando integralmente el concepto en articulación con los procesos de creación, la producción musical, las prácticas laborales, económicas y de difusión. Proponemos, a través del proyecto solista de Paz Miranda, un acercamiento al concepto de fusión en la música popular, tomando en cuenta los cuestionamientos en la academia y su expresión en la zona, desde la siguiente pregunta: ¿cómo el proyecto Paz Miranda permite interactuar y hacer dialogar las críticas y problemáticas del género musical de fusión? También exploramos la relación del proyecto con el escenario independiente de la provincia de Valparaíso. La metodología combinó la revisión y análisis de fuentes primarias y bibliográficas con la realización de una entrevista a Paz Miranda. También se analizó el fonograma Desvelado Punto Cardinal, álbum debut de la cantautora. Las fuentes primarias consistieron en diferentes páginas web, como el sitio oficial de Paz Miranda, entradas de la enciclopedia virtual, musical, musicapopular.cl, páginas de redes sociales del proyecto y otros músicos asociados. También se revisaron 2 entrevistas a Paz Miranda, disponibles en YouTube, y presentaciones en vivo disponibles en la misma plataforma. El álbum Desvelado Punto Cardinal se abordó por medio de 2 fichas de análisis. La primera enfocada en características generales, considerando categorías como armonía, instrumentación, texturas, ritmos, presencia de solos e improvisación en vivo, y la segunda centrada en la voz, contemplando parámetros como la tesitura vocal, modos de fonación y presencia de adornos. Por último, entrevistamos a Paz Miranda por vía videollamada. En la entrevista tratamos temáticas en torno a su proyecto solista, tales como creación, producción musical, prácticas laborales y el concepto de música de fusión, e información biográfica de la cantautora. Paz Miranda, nacida en Viña del Mar en 1987, se presenta como cantautora y profesora de música. Su acercamiento a la música se dio desde temprana edad, a través de su familia, y una profesora del colegio comenzó a estudiar folclore y diversas músicas de Sudamérica. En su adolescencia estudió canto popular con Pamela Castro, y paralelamente se interesó por el mundo gospel. Apareció en esta etapa la obra musical de Francesca Carola, convirtiéndose esta en un referente para la cantautora. Posteriormente ingresó a estudiar pedagogía en educación musical en Valparaíso, formando parte de varias agrupaciones como Atarraya, Grupo de Música Latinoamericana, el Conjunto de Madrigalistas y el Conjunto Vocal de Cámara. A los 20 años viajó a Alemania con el fin de trabajar. En este país formó un dúo jazz con Finé Gutiérrez, pianista nicaragüense, llamado Jazzeras, y fue donde Miranda dio sus primeros pasos en el jazz y la improvisación vocal. Luego volvió a Chile, finalizó su carrera en Valparaíso y viajó nuevamente a Alemania, esta vez con el objetivo de especializarse en canto popular, lo cual se concretó por medio del Master of Music en canto popular en la Escuela Superior de Música de Münster, Alemania. Su retorno a Chile a fines del 2016 permitió el desarrollo de su proyecto solista Paz Miranda. Actualmente participa de otras agrupaciones, ejerce como profesora de música en colegios y profesora de canto en universidades, y además da clases particulares. La cantautoría en Miranda adquiere forma en su proyecto solista, donde ella compone y arregla música para 2 formatos: cantautora, es decir, voz y guitarra, y formato banda. La agrupación está conformada por Paz Miranda en voz y guitarra armónica rítmica, Marcel Bruna en guitarra eléctrica, Lucas Monilla en bajo eléctrico y contrabajo, y Cristian Catila Baltasar en batería. Respecto a su proyecto y la calificación como música de fusión, Miranda comenta que no le gustan las etiquetas en la música, en las personas y en general en la vida, pero que sí advierte una fuerte influencia de varios géneros dentro del álbum, especialmente del jazz. El concepto fusión emerge como válido para definir el proyecto, ya que la posición de Miranda es intermedia, es decir, no se distancia ni se abandera del término. Más bien, se siente cómoda con su uso y lo considera como posible categoría para definir su proyecto. Desvelado Punto Cardinal es el primer álbum de estudio de larga duración del proyecto Paz Miranda. Posee 8 creaciones de la cantautora y su duración es de 35 minutos. El lanzamiento en vivo fue el día 22 de diciembre del 2018 en el Centro de Extensión Duoc UC en Valparaíso. La mayoría de las canciones fueron creadas durante la residencia de la cantautora en Alemania y durante su regreso a Chile.
Miranda se ha referido a este proceso como una composición viajante, lo cual queda evidenciado en las letras que en general coinciden en los tópicos de cambios, viajes y la falta de un sentido de pertenencia. En lo relativo a la música del álbum, podríamos señalar que está influenciada fuertemente por el jazz. Todas las canciones comparten características atribuidas a este género, las cuales son solos instrumentales, el formato banda, ritmos sincopados y lo que se entiende por armonía jazz. Escucharemos como ejemplo un extracto de la canción Desvelado, en el que se aprecia el formato banda, los ritmos sincopados y un solo de scat. Por otra parte, en las canciones Cautela, Pa' Volver y Caro Cruz podemos oír en diferentes instrumentos y acompañamientos la presencia de ritmos latinoamericanos como el landó peruano y zamacueca, el cachimbo chileno y la samba brasileña, respectivamente. A continuación, escucharemos un fragmento de Cautela, donde podemos apreciar el ritmo landó en la batería. Aquí vemos ejemplos de transcripciones del ritmo de samba brasileña y del cachimbo chileno en las canciones Caro Cruz y Pa' Volver, respectivamente. Todo esto se vincula al primer eje de fusión en Chile comentado por Menantó, donde se combina el jazz con otras músicas. Se puede concluir que la música fusión de Miranda comienza desde el jazz e integra desde ese género como centro elementos de la música latinoamericana en algunos temas, recurriendo principalmente a ritmos del continente. Esto se relaciona, según Berenice Corti, con la definición hegemónica norteamericana, donde se establece una mirada jazz-céntrica de la música, caracterizada por una jerarquía entre este género y los colores locales. Sin embargo, de acuerdo a la cantautora, el elemento conductor de la música es su voz. A través de diversos recursos vocales, tales como los modos de fonación, el timbre, adornos y melismas, queda evidenciada dicha idea. Podemos observar adornos como melismas en las canciones Pa' Volver y Que pasen los días, así como también achiacaturas en Camino. A continuación, escucharemos un fragmento de la canción Pa' Volver. De partir, de partir, de partir, de partir. Por otro lado, observamos que tanto la producción como lo que llamamos de economía del proyecto aparecen dinámicas similares a las descritas por Shannon Garland, calificadas como de amiguismo. La mezcla del álbum estuvo a cargo de Javier Díaz, amigo de Paz Miranda, a quien conoció tocando en la agrupación de música celta Ribeira. La decisión de hacer la mezcla con él fue basada en que Javier ya conoce la voz y las mañas de la cantautora, pues la ha grabado y mezclado en ocasiones anteriores, y también en que existe confianza entre ambos. Por otro lado, Eduardo García, encargado de las fotografías, Lucy Gálvez, encargada del maquillaje, también son amigos de Miranda, mientras que Gabriela Miranda, encargada del diseño gráfico, es hermana de ella. La grabación del álbum fue llevada a cabo en el estudio independiente Raíces Estudio Creativo, a cargo de Beto Rubiño.
Nos alejamos aquí de las dinámicas de amiguismo, pues es a través de la averiguación y la evaluación precio-calidad que Paz Miranda optó por este estudio, y no por relaciones interpersonales preestablecidas. Similares fueron los motivos por los que se optó con Music Paper. Gran parte de la difusión del álbum y eventos es hecha por la misma Paz Miranda y los miembros de la banda, por medio de redes sociales en sus perfiles personales y perfil del proyecto. Entonces, como en la escena descrita por Shannon Garland, el tipo de público que asiste a tales eventos estaría constituido considerablemente por amigos y otros interesados en ver las performances desde relaciones interpersonales preestablecidas. En cuanto a la economía del proyecto, todo el financiamiento de la producción estuvo en manos de Miranda. También encontramos que no existe ni hay una expectativa explícita de que el proyecto generará un beneficio monetario. Paz Miranda comentó en 2 de las entrevistas que la mayoría de las veces en que han tocado en vivo no ha habido plata. Por otro lado, al hacer el multicopiado del CD, se prensó en una cantidad de copias que permitiera recuperar el dinero gastado. Además, todos los integrantes de la banda tienen otros proyectos y trabajan haciendo cancheos, y 3 de los 4 trabajan haciendo clases particulares y en establecimientos educativos. Esto encuentra un paralelo en la situación de los músicos de fusión colombianos descrita por Ochoa y Botero, quienes basan su subsistencia en las clases particulares y están a cargo de todo el financiamiento de la producción de proyectos musicales. Destacamos que Miranda le da vuelta al obstáculo de no generar ganancias monetarias con sus interpretaciones, al apreciar el tipo de conciertos que se da en espacios más íntimos, no pensados para lucrar, poniendo como ejemplo la casa Centro Cultural, llevada a una amiga, y su propia casa, a los que asiste gente que realmente quiere escuchar la banda, donde se desdibujan los roles banda-público. Vemos aquí una línea en común con la escena indie santiaguina, ya que este no es un intercambio propio del mercado moderno, del anonimato, y que además en él no se prioriza el factor monetario, sino que es la relación humana y la cercanía lo que supone parte del disfrute de los involucrados en el proyecto Paz Miranda, es decir, la banda, el público y quienes proporcionan los espacios. Para ir concluyendo, en este primer acercamiento a las músicas de fusión locales independientes, vemos que el concepto de amiguismo es clave para entender las dinámicas de producción y difusión. En cuanto a lo sonoro, nos encontramos con un álbum que, a pesar de presentar músicas diferentes, está influenciado fundamentalmente por el jazz. Sumado a esto, se evidencian en algunas canciones el uso de ritmos latinoamericanos, y la voz de la cantautora se presenta como un elemento común y unitario de las canciones, estableciendo un sonido vocal propio en la música. Luego, para aproximarnos a la pregunta respecto a la relación del proyecto Paz Miranda con la escena independiente de la Quinta Región, ampliamos la mirada revisando las asociaciones entre los integrantes de la banda y otras agrupaciones de la zona centro y otras cantautoras. Primero, encontramos que todos los integrantes de la banda tienen estudios musicales académicos. Al observar agrupaciones y cantautoras asociadas, encontramos lo mismo. Por ejemplo, han cursado estudios musicales superiores los integrantes de Ajayu, Antonio Monasterio Ensamble, Andrea Gutiérrez Quinteto, Pascual y la Vaca, Francesca Ancarola, Francia Villalobos, Elizabeth Morris y Magdalena Matei. Segundo, nos resultó interesante que en diversas agrupaciones locales de jazz y de fusión se repitan integrantes. Grupos como Ajayu, Francia Villalobos Grupo, Antonio Monasterio Ensamble, entre otros, están formados en parte por los mismos músicos. A partir de esto, elaboramos el mapa de redes de músicos locales que vemos en la diapositiva. En él se aprecian las interconexiones entre las bandas y músicos. De lo anterior surgen las siguientes preguntas. ¿Es el haber tenido estudios musicales académicos una característica propia de la música de fusión en Valparaíso o en Chile? ¿Cómo se refleja esto en la sonoridad? ¿Son los estudios los que permiten en alguna medida crear en esta sonoridad? ¿Es la academia un espacio que sirve como apertura a la red de contactos de quienes participan en la creación y producción de músicas de fusión locales?
Esperamos que estas interrogantes sirvan para abrir futuras investigaciones. Muchas gracias.